Consejero electoral Martín Faz, muy buenas noches. Martín, consejero, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Elisa, un gusto saludarte y saludar al auditorio. Qué intensidad todo lo que ha ocurrido, todo el proceso, la jornada y bueno, ahora lo que le toca al Instituto Nacional Electoral, un Consejo General del INE dividido. Están votando así 5 votos diciendo no a la validez, hay que esperar para que las autoridades correspondientes revisen, investiguen y en su caso decidan si aplica la nulidad o no, pero por lo pronto nosotros no validemos después de haber encontrado todas estas irregularidades o de plano ya acciones que podrían acreditar incluso delitos. Los estuvieron ahí explicando el día de ayer, hoy también, pero pues bueno, se quedaron a un voto. Consejero, de lograr que no se validara y que se investigara más a fondo todo lo que ocurrió. Sí, bueno, pues un órgano colegiado es un órgano que por su propia naturaleza pues tiene que discutir. Sí. Discutir en el sentido más amplio de la palabra, poner sobre la mesa los hallazgos que se dieron, en este caso durante la elección, y valorarlos pues para tomar las decisiones que nos tocan, que en este caso concretamente se trataba de dar validez a la elección, porque eso es lo que le corresponde hacer al INE. El INE no anula elecciones, esa atribución solo la tiene el tribunal. Entonces lo que hemos puesto sobre la mesa en estos días, muy particularmente en la sesión del día de ayer, pues fueron los distintos hallazgos y la interpretación que tenía que hacerse de esos hallazgos por lo que implicaban y lo que significaban. Por un lado fue encontrar una serie de irregularidades que ya parecían desterradas de nuestro sistema electoral, irregularidades pues de hace muchísimo tiempo, del urnas PRI, embarazadas. hegemónico. Yo del PRI hegemónico de aquí, ¿no? O listados nominales en donde votó más del 100%, o sea, prácticas así que hay que dar un mensaje muy claro de que no van a ser toleradas y por eso se quitaron 818 casillas. Sí. Uno podrá decir, oye, pues 818 casillas, pues a lo mejor no son muchas de 84,000. Sí, pero por ejemplo, esas urnas embarazadas, Sí. en la elección del 24 se presentaron en unos 3 municipios, algo así. Ahora en cambio se presentaron en mucho más. Entonces creo que un mensaje que tenía que dejar con toda claridad el instituto es: ese tipo de prácticas que ya estaban desterradas, que son del Paleolítico, sí, no se van a permitir. Ahora, consejero, también... antes que nada, platíquenos, explique a la audiencia que no vivió este tipo de acciones, porque, pues bueno, entramos después a un momento de avances democráticos muy importantes en donde sí pensamos ya desterrar esto. ¿Qué significa esto de las urnas embarazadas? ¿Habrá quienes nos estén escuchando viendo en estos momentos? Sí, sí. Significa que son boletas que no tuvieron ningún doblez y que aparecieron dentro de las urnas. Eso es imposible porque pues, la ranura de la urna es imposible que entre una hoja tamaño carta o incluso media carta si no haces al menos un doblez o así dos es, así es. Alguien llenó esas boletas. Alguien llenó esas boletas y las pusieron ahí. Dizque eran parte de una urna, ¿no? Eso es así lo que... es, alguien las metió de manera ilegal, y sí, por lo tanto toda esa urna queda cuestionada porque hubo un mal manejo, aunque haya habido algunas boletas que sí se metieron dobladas por alguien que a lo mejor lo hizo de manera legítima. El solo hecho de que hay un mal manejo de esa urna implica ya que hay pues una duda sobre la certeza. Eso es lo que son las urnas embarazadas, o lo que se les dice también las boletas planchadas, ¿verdad? Es decir, boletas que no tienen una sola arruga. Pues exacto, eso no puede ser. Exacto. ¿Sí? Y veíamos todo este tipo de irregularidades, de hallazgos que llama mucho la atención. Si gusta, ahorita nos platica algo más, consejero, de estas urnas que fueron encontrando, pero que, bueno, finalmente el Instituto Nacional Electoral decide no considerar esos votos, pues de estas
triquiñuelas, por llamarlo de alguna manera, que conocemos desde hace muchos años. Pero vemos otro fenómeno, un fenómeno nuevo en esta elección, que parece ser que el resto de los consejeros, o no sé si le están dando la importancia que le están dando los 5 y las 5 que están votando para que no se valide, que tiene que ver con los famosos acordeones, porque no es nada más las amenazas, la presencia de hombres armados, las urnas embarazadas, ¿no? Sino es este ejercicio del acordeón que muestran pues una situación muy, muy delicada en donde prácticamente ganaron las candidaturas muy afines al régimen y que aparecían en los acordeones. Sí, bueno, es que esta estrategia, que sin duda fue orquestada y fue sistemática en atención a los resultados, pues atenta precisamente contra un elemento fundamental de la democracia, que es el voto libre y auténtico. No se trata nada más de que se cuenten los votos. Salvaguardar los votos, además de contarlos y de contarlos bien, implica ver cuáles son las condiciones con las cuales se da el voto y sobre todo esa característica particular y esencial que tiene que ver que el voto sea libre y auténtico. Y justo estos acordeones pues atentan contra este principio, y efectivamente en un análisis que se hace en base con nuestro sistema de cómputos, es que, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo 19.336 casillas que representan el 23%, en donde resultaron ganadoras las 9 candidaturas que aparecían en el acordeón. Las 9, no 8, no 7, no por ahí se equivoca, las 9, así como el dictado, como cuando copiaban en la secundaria y los tramposos, ¿sí o no? Pero ¿no? eso hay que sumarle que hay también otro 12% en donde son 8. Y luego hay que sumarle un 12% en donde son 7. Y luego hay que sumarle un 11.54 en donde son 6. Y ya, con 6 ya tienes mayoría en esta nueva configuración. De tal manera que en el 61.7% aparecían desde los 6 a los 9 de los que estaban en ese acordeón, cuando había 64 candidaturas posibles y había 9 espacios para ocupar. Las combinaciones posibles de tener 64 y de solo poder elegir 9, que además 5 eran mujeres y 4 hombres, sí. La posibilidad de combinaciones es descomunal, Elisa, es de 7.468 millones. La cantidad de combinaciones. No. Entonces, que en el 61.74% aparezcan 6, de 6 a 9 las mismas, pues digamos, esto no es obra de la casualidad. No. Y para el Tribunal de Disciplina estuvo peor. Que el 90%, porque para el Tribunal de ¿verdad? Disciplina, por lo menos 3 a 5, 90% algo así de las boletas. Ahí fue la mitad. El 51.55%, es decir, en 43.231 casillas, fueron ganadores absolutas las 5 candidaturas que estaban en el acordeón. Pero se suman otras. Más de la mitad. Se suman igual que con las ministros y ministras, las que son 4 o las que son 3, pero son los mismos nombres de esos acordeones. Y llegamos al 90.93. O sea, el 90.93 aparece por lo menos que 2 o 3. Van de 3 a 5, porque con 3 ya tienes. Sí, de los 5 candidaturas. La mayoría. En el 90%. Hay que preguntarle ahorita a las personas que no ven, a ver quién conoce a De Gives. O a Cilia Maya. Digo, es que parece ya ni la burla perdonan, consejero, ¿no? Porque dijo el maestro Batis que fue una muy buena guía para orientar el voto. Digo, sí, orientar el voto a su favor, porque pues vimos que, ¿no? Eso sucedió.
Pues sí, claro, o sea, es decir, en el sentido de que estaba orientado hacia Pues sí. hacia algunos nombres, eso es un hecho, ¿no? Había, en el caso del Tribunal de Disciplina había mucho menos combinaciones que en la Suprema Corte porque eran menos aspirantes y eran Son menos 5. cargos. Había nada más 174.420 combinaciones y resulta que en el 90.39% aparecen desde 3 hasta Sí. los 5 que venían en esos acordeones. Entonces, Milagro. pues esto pues definitivamente no es fruto de la casualidad, sino No. de algo sistemático. Entonces, eso es. Y esto habla pues de que este elemento fundamental de la democracia, que es el voto libre y auténtico, pues estuvo sin duda en riesgo. Pues no sucedió, ¿no? Yo no No digo, sucedió. no discuto que alguien pueda decir, bueno, pues sí, a mí me gusta este acordeón y lo voy a seguir, pero también es probable que haya habido algo, también casos de coacción. Ahora, el punto es que estos acordeones eran ilegales, Elisa. Exacto. Exacto, Son ilegales. a eso iba, O sea, más allá de lo anecdótico o de del discurso oficial, ¿no? Que hemos escuchado todas estas formas de justificar, digamos, estas candidaturas que van a ser además ya magistraturas, pues esto es ilegal, eso no se podía son hacer. ilegales, o sea, son ilegales esta producción masiva y esta distribución masiva, son Sí. ilegales. Nosotros siempre dijimos que tú podías llevar tus apuntes, Pues sí, a los que tú podías hacer, pero estos son acordeones que fueron producidos y distribuidos masivamente, pero además son ilegales también por el hecho de que, por ejemplo, cuando nos llegaron las quejas, nosotros les preguntamos a los aspirantes, oiga, ¿usted mandó a hacer estos acordeones? No, yo no los mandé a hacer, se deslindaron. Ajá. Entonces, al momento en que se deslindan, automáticamente significa que esos fueron elaborados por terceros y por lo tanto es una aportación indebida, una aportación ilegal que realizó un tercero, ya sea una entidad privada o una entidad pública. Eso es algo que estamos indagando, pero por lo pronto son ilegales en Sí. todo el sentido de la palabra, tanto por su producción y distribución, pero además también porque estaba prohibido hacer propaganda en donde aparecieran el nombre de 2 o más candidatos. La propaganda tenía que ser solo de una candidatura y aquí pues venían 30 y tantas o muchas candidaturas. Entonces eran completamente ilegales los acordeones que fueron repartidos de manera masiva y que son estos acordeones con los que coinciden los resultados ganadores en estas proporciones que no son Lógico. resultado de la casualidad, Sí, ¿no? claro. Ay, consejero Martín Faz, muchísimas gracias. Vamos a seguir en comunicación y muy pendientes de todo lo que suceda, porque por supuesto vendrán impugnaciones, todo lo que viene, pero ha sido, pues por lo menos sorprendente ir consignando todo el proceso que continúa hasta el día de hoy. Así que muchísimas gracias, consejero, por haber estado con nosotros. Un gusto, Elisa, y seguimos en contacto, por supuesto. Buenas noches. Buenas noches.